Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña. Yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes, el 24 de agosto del año 2021 y yo comienzo por hacerte la recomendación que siempre les doy a quienes me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente en Estados Unidos. Yo recomiendo siempre los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para acceder a la certificación laboral y además te la van a patrocinar. Así que comunícate con nuestros aliados de UCIA Legal al número telefónico que tienes en pantalla y la primera cita va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes 24 de agosto del año 2021. Esta semana, como les dije, estamos trabajando en equipo con Megaanálisis, con Rubén Chirino Leáñez, en los problemas que tiene la gente en Venezuela. Estamos ocupándonos de la gente y visibilizando las calamidades que viven día a día. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Hola, Patricia, siempre un placer. Cuéntame de qué hablamos hoy. ¿Qué aspecto de carencia vamos a tocar el día de hoy de los venezolanos? Bueno, uno que es muy constante y de mucha distribución nacional, también mayoritario, obviamente, el problema del agua potable en el país es un problema muy de característica ya endémico en este ambiente de pandemia y enfermedades. Es un problema que está ahí consolidado, está de una manera profunda. A la pregunta del servicio de agua potable, si llega todos los días y de manera y sin interrupciones a los hogares, el 81.9% responde para el mes de julio que no llega de manera continua. Por el contrario, está siempre interrupción, un corte, hay un racionamiento. Solamente el 18.1% sí tiene agua potable de manera continua, y aquí hay que hacer la salvedad que dentro de ese porcentaje hay personas, hay hogares ubicados en edificios en donde tienen tanques de almacenamiento y bombeo por sistema hidroneumático, por lo que el conocimiento de la ausencia y el racionamiento no es muy preciso. Siempre tienen agua, pero el agua no llega todos los días al edificio. Entonces, es un porcentaje que al menos es de 81.9%. Hay una difícil situación en el país a nivel al acceso al agua. Se ha convertido en un recurso extremadamente costoso y de difícil acceso. Y estamos hablando de que estamos en el año 2021, en un país en donde se tenían todas las riquezas y condiciones para que hablar de agua potable
y de recolección de agua potable no fuese un problema, por el contrario, fuese una situación de un manejo normal, pero nos hemos convertido en un país demasiado desgastado con estas crisis de servicios públicos. Y este es un problema que no es reciente. Cuando vemos el comportamiento histórico, por lo menos desde el año 2019 hasta el presente, podemos ver cómo el racionamiento, cómo la no continuidad en el suministro de agua potable se mantiene en valores por encima del 80%, 79%. Eso es apreciable en la curva de data histórica de los últimos 2 años que podemos ver en pantalla. Ahí podemos darnos cuenta de que sigue habiendo una escasez profunda, una dificultad muy grave para el acceder al agua potable. En abril del 2020, el 79.7% de los consultados y los venezolanos opinan que los servicios públicos se habían empeorado en medio de la pandemia. Es decir, no en lo absoluto vemos un país en donde el acceso a algo tan elemental como el agua potable sea de fácil manejo. Hay gente que tiene que acarrearla en pipas, en balde, tiene que pagar camiones cisternas, porque es importante destacar que no hay lugares a los que nunca llega el agua potable, lo cual parece tirado de los cabellos. Se apoyan en recolección de agua de lluvia, aunque parezca sorprendente para algunos, se apoyan en pozos, se apoyan en la compra de camiones cisternas por familias o por grupos o sectores de las barriadas, se apoyan también en el ir a distintas tuberías matrices de mayor envergadura o principales para desde allí extraer agua y, como comenté, acarrearla en baldes, en pipas. Es una verdadera odisea en Venezuela tener agua potable todos los días, algo tan elemental y tan básico, lo cual también es el caldo de cultivo ideal para la aparición de enfermedades de naturaleza digestiva, parasitaria, en fin, es un país que ha retrocedido de una manera dramática. Y este daño, Patricia, algo tan elemental como lo son los servicios públicos, afecta a tantas poblaciones. Y cuando vemos el sistema, la distribución del racionamiento de agua, cuando la separamos y vemos de qué manera llega el agua potable a los hogares venezolanos, en cómo es el detalle del racionamiento, podemos darnos cuenta en esa gráfica que es una situación muy, muy complicada, es una situación bastante difícil. La mayoría de los venezolanos o de los hogares en Venezuela reciben agua potable 2 o 3 veces por semana, ¿ok? Pero hay hogares en donde se recibe una vez al mes, se recibe una vez cada 15 días, por ejemplo, 2 veces por semana el 31%, una vez por semana el 16.5%, una vez cada 2 semanas 8.1%, hay una vez cada 3 semanas 0.3%, una vez al mes 5.4%, imagínate tú, 5.4% de los hogares que reciben agua una vez al mes. Pero tenemos un 18%, 18.9% que nunca recibe agua potable. Hablamos de más de 3.885.000 venezolanos afectados porque nunca saben lo que es abrir una tubería y que de ella salga agua potable. Imagina, al poner esto en contexto, nos podemos obviamente estar en presencia de un país completamente abandonado en lo que son los servicios públicos y en algo tan elemental como el agua. Que haya casi 19% de los hogares a los que nunca llega agua por tubería. Bueno, ¿qué hacen las hidrológicas en Venezuela?
¿Qué es de esas tuberías? ¿Qué es del sistema de suministro de agua potable? ¿Hay tratamiento de agua en el país? O sea, estamos años luz retrasados, hemos involucionado, y esta es otra realidad dramática, importante, que se ignora, que solamente se habla como un porcentaje más, como una cifra, y el rostro de los venezolanos, el tener que recoger agua de las lluvias, el tener que recoger agua de pozos, ingeniárselas conectando mangueras entre vecinos para luego llegar a una toma de mayor presión. Es una realidad cotidiana que, como lo vimos en el programa de ayer, también tienen que lidiar los abuelos, o sea que y niños que tienen que ayudar en estas tareas. O sea, vemos cómo la infancia también se tiene que dedicar a tareas del hogar, de esta naturaleza, que no son del hogar, es de sobrevivencia en el hogar. Hay ciudades en el país en donde el agua ni siquiera llega. Lo que llega es por tubería, es barro, suciedad. Creo que hay un video que podemos verlo de apoyo, que está de apoyo. Vamos a verlo. Sí. Agua de la calle que está viendo en este momento, y son las 7 de la mañana y el agua está igualita, como si nada, pues. Esto es se acaba de tapar la tubería, entonces Erasmo la destapó y mira lo que sale, sigue saliendo y saliendo. Esto es una cosa fea, lo que nos está pasando. Mira, tiene rato en eso. Bueno, para que vean, pues. No, esto es para loco, esto es una vaina que enferma a uno uno se deprime en ver estas cosas, que cómo es posible que esto pase en este país. Rubén, estaba pensando yo en este momento que todas estas cosas ocurren también porque el régimen chavista acabó con la descentralización en Venezuela. Porque a pesar de que pues, el sistema de tuberías depende quizás de una administración central, cuando pasaba esto en los pueblos, cuando no había tuberías de aguas blancas, de aguas negras, etcétera, etcétera, que era el país antes de la descentralización, llegaron los alcaldes, y eso hay que decirlo porque además a mí me consta que hice muchos trabajos por todo el país con precisamente las obras de alcaldías y de gobernaciones, y los alcaldes estaban obligados a ponerle tuberías a la gente, y no solamente a ponerle las tuberías, sino a lograr en Caracas que el agua llegara a cada uno de los sectores. Todo eso se acabó con el chavismo. El chavismo acabó con esta independencia y digamos, el deber de cada uno de los alcaldes, o por lo menos la capacidad de cumplir con la exigencia del ciudadano que llegaba y le tocaba a la puerta del alcalde que vivía ahí mismo en la zona, a exigirle, no me está llegando agua, tengo una semana sin agua. Y el alcalde tenía que responder, porque es que simplemente, Rubén, si el alcalde o el gobernador no respondían, no lo volvían a elegir, más nada. Estamos de acuerdo, Patricia, es un escenario en donde la opinión pública era importante, ¿ok? Como lo es en la mayoría de los países. La opinión de las mayorías, la percepción de las mayorías es relevante, es importante, se debe tomar en cuenta. En Venezuela la opinión de la mayoría, la realidad de la mayoría es invisibilizada, es ocultada. Por eso opiniones como de sentirse deprimido, como el que dice la señora cuando ve el agua, sí, o como el que veíamos ayer de las abuelas, esa depresión, ese sentirse ignorados, redunda obviamente en un decaimiento de fuerza, de lucha, porque estamos hablando de un país que es mayoría, pero que es tratado como una minoría, ignorado como una minoría, y su opinión no es relevante para alcaldes, gobernadores, políticos en general. La opinión de esa mayoría, del vivir de esa mayoría, no es de importancia como lo pudo haber sido antes, en donde esa mayoría luego podía pasar una factura. Entonces, estamos en presencia de un sistema que hace de todas estas realidades
que son mayoritarias, que tienen rostros, que tienen caras, que tienen vivencias detrás de ellas, hace de todas estas realidades, las hacen anécdotas ignoradas. Entonces son venezolanos que se ven entre ellos, pero no se reflejan en otra parte. En este momento lo estamos reflejando, siempre lo reflejamos con las cifras, y hoy lo estamos reflejando también contigo, Patricia, e imágenes de venezolanos, que es la manera de visibilizar el rostro de estos números, porque de resto la validación de las cifras depende de qué, de cotejarla con la oficialidad. ¿Y la oficialidad qué dice al respecto? Nada, No dice es que nada. eso es típico de las dictaduras. Las fuentes oficiales nunca se abren para investigaciones, para la prensa, para nada de esto. Así que Entonces se oculta todo esto, y todas estas realidades, como las que vimos ayer y como las que estamos viendo hoy, son parte importante de la vida cotidiana de todos los venezolanos, pero son completamente ignoradas, no son oficialmente validadas, y no hay una manera de compararlas, de que cotejarlas. Los venezolanos cuando vean hoy el programa, los que vieron ayer el programa, se ven reflejados en ella, se saben mayoría, y de alguna u otra forma sienten un pequeño alivio al saber que sí existen. así es. Bueno, Rubén, mañana seguimos trabajando en esto, visibilizando el drama de los venezolanos. Así que nos vemos mañana nuevamente. Seguro que sí, Patricia. Hasta mañana.